Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Recientemente el magisterio ha tenido largas jornadas de protesta y no solamente las secciones sindicales del CENTE por la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, sino también hemos sido testigos de paros dentro del UTSAC, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el IPN, bueno, en gran parte del sistema educativo en Zacatecas. Sin embargo, la cosa aquí es que los paros han generado la pérdida de cerca del 10% de las clases de todo el ciclo escolar en Zacatecas, afectando a más de 200,000 alumnos. No se vaya que esta noche vamos a desglosar toda esta información en el ámbito educativo y precisamente pues lo que dejan estas movilizaciones magisteriales, las acciones que tiene el gobierno del estado y el gobierno federal ante esta problemática. No se vaya, tenemos esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Por otro lado, el exalcalde de Fresnillo, también empresario y artista Benjamín Medrano, fue asesinado en Guadalajara la noche del pasado martes. El político era investigado por la triangulación de recursos de la FENASA. Por otro lado, un grupo de 13 jubilados y pensionados del ISSSTESAC promovieron un juicio de amparo indirecto para impedir la desincorporación y entrega del Hotel Parador al gobierno del estado de Zacatecas. Le tengo el detalle. Por último, el Ayuntamiento de Zacatecas confirmó que algunas dependencias del gobierno del estado han sido multadas por el manejo inadecuado de residuos, multas que pueden llegar hasta los 47,000 pesos. El tema administrativo se detuvo mucho. Ahorita esta semana va a ser titánica. En todo caso, ver cómo se refuerza el tiempo que todavía queda. La educación, no solo en Zacatecas, en todo el país tiene afectaciones, tiene retrasos importantes y es que venimos arrastrando dificultades desde antes de la pandemia por COVID-19. Ahora con nuestra implementación del nuevo sistema educativo y también, claro, por las movilizaciones del magisterio y la falta de atención y voluntad política para atender sus demandas. Bueno, lamentablemente comunidades alejadas donde están precisamente esas escuelas son las más afectadas, pues teniendo afectaciones directas por los jóvenes que muchas veces también batallan precisamente para acudir a las aulas y que lamentablemente las autoridades muchas veces los dejan rezagados. Ahora bien, lamentablemente no hay un esquema, no hay forma de recuperar todos estos tópicos que lamentablemente ya se perdieron. Los paros magisteriales registrados durante el presente ciclo escolar provocaron la pérdida de más de 10% de clases para miles de estudiantes zacatecanos, un rezago que docentes y autoridades educativas consideran prácticamente imposible de revertir antes de concluir el calendario escolar. La primera suspensión ocurrió el 24 de noviembre al 16 de diciembre del 2025, cuando docentes rechazaron el proceso de federalización de la nómina, lo que significó la pérdida de 16 días efectivos de clase. Posteriormente, maestros se sumaron al paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para exigir la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE. El paro duró del 2 al 21 de junio con una afectación de 15 días efectivos. De manera paralela, el sindicato de telesecundarias mantuvo un paro para exigir el pago de la denominada hora 32, conflicto que dejó alrededor de 20 días sin actividades académicas en este subsistema, del 6 al 25 de junio. Ricardo, maestro unitario en la escuela del municipio de Enrique Estrada, explicó que aunque sus alumnos habían logrado avances en lectura y matemáticas, las interrupciones provocaron retrocesos importantes. Pues ya es el niño que ya sabía la A o la B o la C, o ya no la sabe, o ya dice, profe, ya no me acuerdo. Lo del tema administrativo se detuvo mucho. Ahorita esta semana va a ser titánica en cuestión de inventarios. La secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, reconoció que existe una afectación directa al aprendizaje y admitió que no hay una estrategia definida para recuperar los días perdidos, por lo que consideró inviable reponer las clases antes del cierre del ciclo. Las clases no se pueden reponer. Las clases que no se dieron, no hay manera de reponerlas, no se puede regresar el tiempo perdido es tiempo perdido. Pero a lo que hemos llamado más bien es a la flexibilidad
de las y los docentes para que le ayuden a las alumnas y a los alumnos a, en todo caso, ver cómo se refuerza el tiempo que todavía queda. Se estima que los paros impactaron a más de 200,000 estudiantes en escuelas de las secciones 34 y 58 del CENTE, además de cerca de 30,000 alumnos de 880 telesecundarias. Ante este panorama, los docentes prevén que el verdadero desafío llegará el próximo ciclo escolar, cuando deberán implementar estrategias para nivelar los aprendizajes y recuperar las habilidades que miles de estudiantes dejaron de desarrollar durante la semana sin actividad en las aulas. Para Mega Noticias, César Horta. Y lamentablemente hay todavía instituciones que pudieran emplazar a huelga, como en el Politécnico de Fresnillo, también el COBAES tienen esta estrategia, y lamentablemente, pues bueno, no hay acciones hasta que se llega a estas dificultades, hasta un paro, hasta un estallamiento a huelga, y las autoridades, bueno, aún tienen tiempo para poder evitar este tipo de impactos académicos. Recuerda, auditorio, que puede enviar sus comentarios, mensajes al 492-103-2360 y tratamos de darle lectura a todos y cada uno de ellos en nuestra sala de redacción. Vámonos con más información y abordemos los temas de seguridad. Un hecho lamentable en donde, pues bueno, el exalcalde del municipio de Fresnillo y exdiputado priista Benjamín Medrano Quesada fue asesinado durante la madrugada del pasado martes 7 de julio en un ataque armado registrado a las afueras de una nevería ubicado en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Testigos dijeron que el hombre se encontraba estacionado afuera de este negocio cuando llegaron dos sujetos, uno a bordo de una motocicleta y otro en una bici. El primero de ellos se le acercó, le disparó de forma directa y escapó del lugar junto con su acompañante. En la escena del crimen fueron asegurados indicios balísticos de arma corta, calibre 9 milímetros, y pues bueno, un adolescente de 17 años que acompañaba a la víctima informó a los policías que el hombre era vecino de la zona. Medrano Quesada desarrolló una amplia carrera política bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Fue presidente municipal de Fresnillo durante el periodo 2013-2015, diputado federal por el Distrito 1 de Zacatecas y también diputado local en el Congreso de Zacatecas y, por supuesto, coordinador general de la Feria Nacional de Zacatecas, desempeñando diversos también cargos en administración pública. En los últimos años, el exfuncionario enfrentaba una investigación penal derivada de una gestión al frente de la FENASA 2019. La Secretaría de la Función Pública de Zacatecas denunció un presunto desvío superior a los 60 millones de pesos, por lo que un juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. El caso cobró notoriedad por la contratación del cantante Ricky Martin. Usted se recordará este caso. Aunque se ejercieron recursos públicos para su presentación, el artista canceló el espectáculo al argumentar la falta de pago, situación que detonó las investigaciones sobre el manejo financiero de este evento. Pero mire, en este mismo caso, el fiscal general de justicia del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Naya, aclaró que el exalcalde de Fresnillo mantenía una carpeta de investigación abierta en su contra, por lo que también aclaró que ya no contaba con una orden de aprehensión vigente debido a un amparo que obtuvo mediante un recurso de revisión. El fiscal explicó que la investigación deriva de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública y que el expediente fue judicializado desde el año 2022. En ese año, Medrano fue citado a una audiencia de control, sin embargo nunca se presentó, por lo que un juez libró esta orden de aprehensión en su contra. Fue hasta 2025 cuando el Tribunal Federal resolvió revocar la determinación inicial y conceder los efectos del amparo, dejando sin efecto esta orden de aprehensión. El fiscal enfatizó que esa resolución modificó únicamente la situación jurídica de Medrano respecto al mandamiento judicial, pero no significó el cierre del expediente. Camacho Naya precisó que el exalcalde nunca compareció ante las autoridades ministeriales pese a los citatorios emitidos durante el desarrollo del caso. Además, reveló que la carpeta de investigación no involucra únicamente a Benjamín Medrano, sino también a otras personas que tampoco han atendido los requerimientos de la Fiscalía ni han acudido ante el Juzgado del Control. Por ello, aseguró que el expediente permanece abierto y las investigaciones continúan respecto a los demás involucrados con estos delitos que ya le comentaba. Ya que estábamos tomando los hechos de seguridad, un fatal accidente registrado la noche del pasado jueves 9 de julio sobre la carretera federal 45 en el tramo Sombrerete-Durango dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre con lesiones menores. En el percance, se vieron involucrados dos automóviles, uno de carga pesada y uno compacto. Esto ocurrió a las 20:25 horas a la altura de la comunidad de Villa Insurgentes, donde elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sombrerete acudieron para atender este reporte.
donde ya lo mencionamos, era entre un tractocamión con placas del estado de Durango y un automóvil con placas de Zacatecas. Ahí lo tenemos en pantalla. El automóvil era conducido por Eustaquio N., de 76 años de edad, quien presentó lesiones menores y tras ser valorado por paramédicos no fue necesario su traslado a un hospital. En la unidad también viajaba Josefina N., de 68 años, esposa del conductor, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración prehospitalaria. Para recuperar su cuerpo fue necesario utilizar equipo hidráulico de rescate para que pudieran sacar los restos de la mujer. De acuerdo con el reporte, el conductor del tractocamión no se encontraba en el lugar cuando arribaron los cuerpos de emergencia. Tanto el hombre lesionado como la mujer fallecida tenían domicilio conocido en el municipio de Sombrerete. Y al regresar, vacío legal impulsa comercio sexual clandestino y aumenta casos de trata en Zacatecas. Y más adelante, más de 350 mordeduras de perro encienden alerta sanitaria en el estado. Le sacamos la tarjeta roja a la desinformación. En este campo, la transparencia es ley. El balón no se mancha con noticias falsas. Mega Noticias. La alineación perfecta. Auditorio, por fin ya es viernes, pero vamos cerrando la semana con las 100 palabras. 100 palabras de Mitzi Cordero. ¿Quién no recuerda aquella frase de autoridades mexicanas que en plena emergencia por COVID-19 afirmaban que no había suficiente evidencia científica para determinar que el cubrebocas mitigaba los contagios? Pues ahora son autoridades del IMSS Bienestar quien a través de un documento oficial aseguran que redujeron de 15 a 5 tipos de medicamentos para la hipertensión por haber demostrado mejor evidencia científica y también para evitar enriquecer al mercado. Este es solo un ejemplo de la reducción de más de 2.700 claves de medicamentos a 1.900. El mayor impacto de los recortes se concentran en cardiología, diabetes, oncología y VIH, algunas de las enfermedades más mortales en México. Aunque el IMSS Bienestar lo niegue, a usted le surtirán lo que tengan, aunque no garanticen que le entregarán su tratamiento completo ni el fármaco adecuado a su historial médico, y seguramente así mitigar las críticas por el prolongado desabasto de medicinas. Este nuevo desmantelamiento reafirma que no llegaremos nunca a aquella promesa de tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Vámonos ahora a la sala de redacción. Bienvenida Silvia, ya viernes, vámonos rápidamente con los mensajes. Muy buenas noches, bienvenidos a la redacción, feliz noche de ya por fin viernes. Desde Mega Noticias Zacatecas, vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos dice: claro que no habrá forma de reparar el daño educativo. Pasó la pandemia y seguirá pasando si las autoridades no atienden las necesidades del magisterio y de los zacatecanos. No es suficiente que digan que hay propuestas para recuperar clases. Debe de haber un modelo integral para que la educación se normalice porque estamos atrasadísimos. A ver cómo nos va el siguiente ciclo escolar. Este ya terminó. Veremos los efectos de los paros en los próximos meses y veremos más paro porque sí, de plano no hay solución en cuanto a la derogación del ISSSTE para la sección 34 del CENTE, quienes advierten que tienen hasta agosto para llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Cambiamos totalmente de tema, vámonos a la prostitución digital. Sí, son las propias autoridades, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública en la capital como de la propia Fiscalía, quienes advierten que hay engaños al pedir sexo a través de internet y obviamente la trata de personas. Al operar fuera de la ley y sin un marco normativo actualizado, el comercio sexual clandestino ha incrementado drásticamente los riesgos de inseguridad, dejando la puerta abierta para la explotación y la trata de personas. El punto de quiebre ocurrió a inicios del 2022, tras el asesinato de 4 jóvenes que provocó la clausura de la zona de tolerancia. Los datos oficiales revelan cómo se disparó este delito. En 2021, se registraron apenas 8 casos de trata de personas. Tras el cierre del recinto en 2022, la incidencia subió a 18 casos, alcanzando un pico alarmante de 34 casos. El 2025 cerró con 29 casos y en el primer mes de 2026
2026 ya se reporta un caso oficial. Y se han trasladado pues precisamente del espacio físico, de ese espacio que se conocía como la zona de tolerancia, a los espacios precisamente virtuales, ¿verdad? En el ciberespacio. Y obviamente esto hace que este fenómeno de la prostitución sea menos visible, pero más accesible. Quienes permiten el trabajo sexual clandestino enfrentan multas administrativas que van desde los 11,000 pesos hasta los casi 53,000 pesos. Sin embargo, cuando se trata del delito de trata de personas, la ley impone severas penas hasta de 30 años de prisión, mientras que la corrupción de menores castiga de 3 a 9 años de cárcel. Donde pues lo va engañando con diferentes tipos de tácticas. Por ejemplo, hay tácticas de ingeniería social, en donde pues la persona o aquella sexo servidora o sexo servidor se gana la confianza, ¿verdad?, de la persona para múltiples propósitos. Uno de los casos más destacados ocurrió el pasado septiembre de 2025, donde tras un operativo en Fresnillo, las autoridades lograron rescatar a 17 víctimas de trata que se prostituían en 2 hoteles que fueron intervenidos por irregularidades. Adicionalmente a esto, la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas registró hasta 8 detenciones por falta administrativa cometida en la capital relacionadas con la prostitución en vía pública. Regularmente, cuando observamos algo, una situación o tenemos la denuncia de algún ciudadano, pues hacemos una primera llamada de atención a estas personas, invitándolas a que se retiren, respetando siempre sus derechos, y en caso de que se cambie la dinámica y empiecen a alterar el orden o a generar otro tipo de falta, se hace la detención y la presentación ante el juez comunitario. Mientras las autoridades limiten su actuación a multas administrativas o retiros en la vía pública sin ofrecer un marco regulatorio moderno, el mercado sexual clandestino continuará siendo una red lucrativa y una trampa constante para las víctimas de trata. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido. Excelente fin de semana. Regreso contigo al estudio. Que descanse, Silvia, nos vemos la próxima semana. No se despegue, auditorio, sí, tenemos muchísima más información. La Secretaría de Salud de Zacatecas reportó entre 350 y 355 mordeduras de perro al cierre del mes de junio, la mayoría ocasionadas por animales en situación de calle. Tras el ataque ocurrido en Calera, donde 2 personas murieron por una jauría, las autoridades llamaron a reforzar el control de la fauna callejera, la esterilización y la tenencia responsable de mascotas. Aunque no hay casos de rabia en el estado, insistieron en que toda mordedura debe recibir atención médica para prevenir las complicaciones. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo mantiene el paro de labores tras acusar a las autoridades educativas de incumplir los acuerdos para frenar cambios de personal y nuevas contrataciones, una problemática que ya la habíamos platicado desde hace semanas. La dirigencia afirmó que la Junta de Gobierno autorizó movimientos que previamente se comprometió a cancelar y advirtió que espera una respuesta definitiva entre este viernes y el lunes. Mientras tanto, aseguran que continúan atendiendo procesos de nuevo ingreso para evitar afectaciones a los estudiantes. De lo contrario, bueno, auditorio, ellos ya estaban pensando pues en otras acciones. Sin embargo, estaremos pendientes de la actualización, principalmente porque este fin de semana, pues bueno, viene la presidenta Claudia Sheinbaum, hay mucho que resolver. A ver si, bueno, hay algo de avance en estos temas. Por otro lado, la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho destinará parte de su recurso federal de 3.6 millones de pesos para rehabilitar su domo central, cuya antigüedad ha provocado severas filtraciones durante la temporada de lluvias. El proyecto también contempla mejorar la accesibilidad del plantel con la construcción de rampas y nuevos accesos para personas con discapacidad. Auditorio, vámonos rápidamente a conocer el pronóstico del tiempo porque se prevé que para este fin de semana hay bastantes lluvias, hay varios fenómenos en costas mexicanas, hay que ver los detalles precisamente nosotros que nos encontramos en el centro del país. Vamos con Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a estar viendo a lo largo de este sábado, un sábado que acá en nuestro estado de Zacatecas, pues algunas regiones con lluvias pero muy organizadas, acá para nosotros en la capital, un poco más aisladas, pero bueno, con presencia durante la tarde y durante la noche. Yo le tengo el pronóstico preciso y así le platico que en Jerez la temperatura será de 25 grados. Verá usted cómo Fresnillo llega hasta los 24. Nosotros, buena probabilidad de lluvia, la temperatura alcanzando los 21 centígrados y avanzamos hacia la próxima semana con un leve incremento en las máximas que se van por los 24. Siguen presentándose algunas lluvias, pero el día con mejor probabilidad es este domingo.
Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, Sindicato de Telesecundarias niega venta de más bienes del ISTESAC. Le cuento todos los detalles. Le sacamos la tarjeta roja a la desinformación. En este campo, la transparencia es ley. El balón no se mancha con noticias falsas. Mega Noticias. La alineación perfecta. Último bloque informativo, auditorio. Hablemos de las viviendas, y es que la ley cambió, pero ¿cuál es la realidad? Y es que en México ya no se habla de vivienda digna, ahora se habla de una vivienda adecuada, una reforma que promete pues ampliar los derechos, pero esto deberá ser una realidad más allá que un simple discurso que se tiene en papel. En México, el derecho a la vivienda cambió de nombre en la ley, pero no en la realidad. Hoy, el Estado ya no habla solo de vivienda digna y decorosa, ahora utiliza un concepto más amplio, vivienda adecuada. Un giro legal que no es menor, proviene de una reforma aprobada en el Senado que redefine el derecho a la vivienda en México. Que las familias tengan certeza jurídica sobre su propiedad. En segundo, que tengan disponibilidad de servicios básicos, drenaje, alumbrado, pavimentación. En tercero, costos accesibles, que la vivienda sea asequible para el pueblo de México. A partir de esa reforma, la vivienda adecuada debe cumplir 7 condiciones esenciales: accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, disponibilidad de servicios e infraestructura, seguridad en la tenencia, ubicación y adecuación cultural. En el papel, no es solo un ajuste semántico, es una expansión del derecho. Suena más moderno, más completo, más ambicioso, pero la pregunta de fondo sigue intacta. ¿Este cambio legal transforma la vida de millones de mexicanos? Porque cuando esa promesa se enfrenta a los datos oficiales más recientes, la distancia no se reduce, se vuelve más evidente. Mira el chupilito que nos llega, mira. Y eso es mucha para la que nos llega en la noche. Esta es la casa de Ignacio, en la colonia Valle de San Juan, en León, Guanajuato. Su vivienda es de lámina, la electricidad es intermitente y aunque la ley habla de viviendas adecuadas, la realidad de muchos mexicanos es otra. La Comisión Nacional de Vivienda, con datos del INEGI, reporta una cifra que dimensiona este problema. 8.381.545 viviendas están en rezago habitacional. Esto equivale al 21.9% del parque habitacional de todo el país. Es decir, casi 22 de cada 100 viviendas habitadas en México presentan carencias graves. Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias, Abel Martínez. Y ahora con las lluvias, claramente que las afectaciones, las deficiencias que tenemos en nuestros hogares se hacen cada vez más presentes. Vámonos con más información, hablemos y demos seguimiento precisamente a todo este tema que se tiene en el tema del ISTESAC. Esta controversia por los amparos, por la entrega, pues, de la entrega del Hotel Parador. Bueno, todo este tema. Mire, un grupo de 13 jubilados y pensionados del ISTESAC promovió un juicio de amparo indirecto para impedir la desincorporación y eventual transferencia del Hotel Parador al gobierno del estado, al considerar que la operación pone en riesgo el patrimonio que respalda el sistema de pensiones. La demanda presentada ante un juzgado de distrito también solicita la suspensión provisional y definitiva de cualquier acto que implique la escrituración, transmisión, inscripción registral o entrega de inmueble mientras se resuelve el fondo el litigio. Los promoventes impugnaron el decreto aprobado por la 65ª legislatura el pasado 6 de julio, mediante el cual se autorizó la desincorporación del Hotel Parador del patrimonio del ISTESAC para entregarlo al gobierno del estado
bajo la figura de dación en pago de un adeudo atribuido al instituto. Al dar a conocer la presentación del recurso legal, el abogado Jorge Rada Luébano, representante de los jubilados, informó que el despacho ha promovido 3 amparos colectivos relacionados con el caso y calificó este litigio como uno de los asuntos más relevantes que han asumido por tratarse de la defensa del patrimonio de los derechohabientes del ISTESAC. El litigante sostuvo que, a su juicio, la operación representa una confiscación de bienes y un presunto fraude a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma al sistema de pensiones del ISTESAC, señalados que pues forman parte de la estrategia jurídica impulsada por los promoventes. Habrá que esperar qué pasará con este recurso y que se espera que se implementen más por parte de los sindicatos. En ese sentido, el Sindicato de Trabajadores de telesecundarias del estado de Zacatecas rechazó que exista un proceso de desincorporar o vender inmuebles del INTESAC. Pues es que ya se había hablado bastante de, por ejemplo, el de Paraíso Cascán, el Hotel Mesón de Jovito, y pues se ha acusado que esta versión pues es completamente falsa. El secretario general del CITES, Ernesto Macías Silva, aseguró que el sindicato no le ha informado sobre la incorporación de nuevos bienes al proceso de desincorporación y sostuvo que las versiones difundidas recientemente carecen de sustento. Es mentira, no es cierto, respondió al ser cuestionado sobre una eventual venta de esos inmuebles. Añadió que el documento que conocieron únicamente contempla los bienes previamente presentados y calificó como falso el afirmar que exista una nueva lista de propiedades para su enajenación. Macías Silva informó que el Comité Ejecutivo del CISTES aún analiza la invitación realizada por otras organizaciones sindicales para conformar un frente común en defensa del patrimonio del ISTESAC. Explicó que escuchó el llamado del dirigente de la sección 58 del CENTE, Marcelino Rodarte Hernández, pero será el comité quien determine si el sindicato se suma a esta estrategia de demandas. Ya que estamos hablando de los sindicatos, auditorio, hablamos ahora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero en su sección 34, en donde precisamente están avanzando en la construcción de una nueva iniciativa de ley para atender las denuncias por acoso y hostigamiento contra docentes, con el objetivo de garantizar procedimientos integrales que protejan tanto a las presuntas víctimas como a los derechos laborales del magisterio. El secretario general de la sección 34, Filiberto Frausto Orozco, informó que la propuesta continúa fortaleciéndose mediante mesas de diálogo y trabajo con autoridades estatales, legisladores y diversas instituciones, con la intención de que no se limite a una reforma legal, sino que establezca mecanismos efectivos de atención. Precisó que este proyecto se constituye de manera conjunta con áreas jurídicas de las secciones 34 y 58 del CENTE, con el propósito de generar una estrategia integral que permita atender de fondo estas denuncias. Al ser cuestionado sobre el caso en particular del Centro de Actualización del Magisterio, el CAM, relacionado con las investigaciones contra Salvador N., Frausto Orozco dejó claro que la postura del sindicato no ha cambiado. Señaló que cuando existan pruebas que acrediten conductas de acoso u hostigamiento sexual, la organización sindical no brindará respaldo a estos responsables. La directora de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas, Guadalupe Flores, informó que las sanciones por el manejo inadecuado de residuos van desde los 1,500 hasta los 47,000 pesos dependiendo de la gravedad de la infracción, y también aseguró que incluso dependencias del gobierno del estado ya han sido multadas por tirar basura de forma irregular. La funcionaria aseguró que las multas más elevadas han sido impuestas a dependencias del gobierno del estado por manejo inadecuado de residuos. Afirmó que una de las sanciones derivó de la basura generada durante la Feria Nacional de Zacatecas, la cual fue abandonada sin previo aviso al municipio. Además, aseguró que el ayuntamiento cuenta con videos donde presuntamente trabajadores del CEDIP depositan basura en contenedores ubicados en el Cerro de la Bufa, así como evidencia de personal de obras públicas estatal utilizando tiraderos clandestinos. Este fin de semana, Zacatecas sigue ofreciendo diferentes actividades para realizar solo o acompañado. Esta es la agenda cultural de Mega Noticias. Este sábado 11 de julio a las 7 de la tarde, el Teatro Fernando Calderón será sede de la presentación del grupo de danza folclórica Omaguari, originario de Chihuahua. La entrada es libre, por lo que es una excelente oportunidad para disfrutar de un espectáculo de danza tradicional mexicana en uno de los recintos más emblemáticos de la capital. Para quienes buscan aventura, del 10 al 12 de julio se llevará a cabo el Juchipilazo Ruta Off-Road 2026, un recorrido por la Sierra de Morones que reunirá a participantes de distintos estados del país y Estados Unidos. La ruta principal será el sábado 11 de julio y recorrerá
recorrerá cerca de 130 kilómetros entre los municipios de Aposol, Juchipila y la Sierra de Morones, además de promover el turismo y los paisajes del sur zacatecano. Si lo suyo es el cine, la Cineteca Zacatecas mantiene una variada cartelera durante el fin de semana. El sábado podrá disfrutar de El niño con el pijama de rayas a las 5 de la tarde o del documental Tan cerca de las nubes, dedicado a las pioneras del fútbol femenil en México, a las 7 de la noche. Para el domingo, la programación incluye la matiné de Monster Inc. al mediodía, además de Yobi, el zorro de 5 colas a las 5 de la tarde y el documental Las primeras a las 7 de la noche. Todas las funciones son con entrada libre. El domingo a la 1 de la tarde, el Museo Zacatecano recibirá una nueva edición del Foro Permanente de Narración Oral con la participación del cuentacuentos Arturo Campos, de la Ciudad de México, quien presentará historias de lunas y conejos venidas de muy lejos. La entrada es libre y es una excelente opción para disfrutar en familia. Por último, les recordamos que los domingos los museos y zonas arqueológicas del estado son completamente gratuitos para los zacatecanos que presenten una identificación que acredite su residencia, por lo que siempre puede cerrar el fin de semana con una visita cultural en familia o con amigos. Que lo disfrute. Ya se lo adelantábamos, este fin de semana viene a Zacatecas Claudia Sheinbaum. Mega Noticias tendrá toda la cobertura porque habrá protestas. Ya las adelantaron, por ejemplo, los sindicatos magisteriales. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Gracias, muchas gracias por mantenerse en la sintonía de Mega Noticias.